Mi esposo se burló. Por tu propia comida, deja de vivir de mí. No dije nada. Semanas después, en su cumpleaños, 20 familiares se precipitaron a la cocina. Luego guardaron silencio. Se puso pálido. ¿Qué hiciste? Sonreí. Exactamente lo que me dijiste que hiciera. Lo que pasa con ser humillado en tu propia cocina es que el sonido no se desvanece. Rebota en el azulejo. Se empapa en las juntas. Vive en la habitación mucho después de que la persona que lo dijo se haya alejado, se haya servido un vaso de agua y haya regresado a ver fútbol como si nada hubiera pasado, como si no acabara de despojar cada cosa callada e invisible que alguna vez hiciste por él y la esparciera por el suelo frente a un testigo. Estaba de pie en el mostrador una noche de octubre, desempacando las compras que había pagado por mí misma, mi tarjeta de débito, mi dinero. $47 en cambio en el Kruger de Millhaven Road, porque me detuve en la tienda de regreso a casa del trabajo y recogí las cosas de las que sabía que se nos había acabado. Muslos de pollo, una bolsa de arroz, pasta, una lata de tomates triturados, aceite de oliva, 2 pimientos morrones y una barra de chocolate oscuro que Ryan pretendía no comer, pero siempre terminaba antes de que pudiera llegar a ella. Derek estaba en la mesa de la cocina, el primo de Ryan, 26 años, que había estado quedándose temporalmente en nuestra habitación de huéspedes desde agosto. Estaba comiendo pasta sobrante con la cabeza agachada de esa manera particular que la gente adopta cuando se prepara para algo que siente que se aproxima. Ryan estaba apoyado en el marco de la puerta entre la cocina y el pasillo, con los brazos cruzados, esa expresión en su cara, la que había estado viendo cada vez más en los últimos meses. Esa coctelera particular de desprecio y aburrimiento que los hombres muestran cuando deciden que estás por debajo de ser abordada directamente. Hablan alrededor de ti en su lugar. Realizan sus quejas para una audiencia. Miró a Derek y lo dijo lo suficientemente alto como para llenar la habitación. De ahora en adelante ella puede comprar su propia comida. Estoy cansado. Ha estado viviendo de mí el tiempo suficiente. Puse el aceite de oliva en la mesa. Mis manos estaban firmes. Recuerdo haber notado eso. Qué firmes estaban mis manos. Incluso cuando algo detrás de mi esternón se volvió muy, muy silencioso. Como una habitación se silencia justo antes de que una tormenta haga desembarco. Derek no miró hacia arriba. Ryan desenrolló sus brazos y esperó. Creo que quería lágrimas. Creo que quería que discutiera, que me defendiera, que enumerara todas las cenas que había cocinado, y todas las compras que había hecho, y todo el trabajo invisible que había realizado durante 3 años en esa casa. Creo que quería una reacción que pudiera escalonar, algo que pudiera usar, una razón para alzar la voz y hacerme sentir más pequeña. Lo miré un rato largo. Luego asentí una vez. Está bien, parpadeó. Está bien, sí, dije. Tu regla, la seguiré. Se rió. Un sonido corto de incredulidad. Pensó que estaba haciendo un puchero. Pensó que el tratamiento de silencio era mi arma y que solo la estaba guardando mal. No tenía idea. No tenía idea de que la cosa más peligrosa que una persona controlada puede hacer es dejar de intentar controlar la situación y empezar a dejarla respirar. Porque lo que vive dentro de un aliento es la verdad de quien realmente ha estado manteniendo todo unido. Ryan caminó de regreso al pasillo. Derek finalmente miró hacia arriba de su pasta. Se encontraron mis ojos brevemente y volvió a mirar hacia abajo. Doblé las bolsas de compras, las guardé debajo del fregadero donde siempre las mantenía, y subí las escaleras para empezar a hacer una lista. Segunda parte. ¿Cómo llegamos aquí? Necesito contarte sobre Ryan Callaway antes de decirte lo que hice porque de lo contrario no tiene sentido. No la profundidad de ello, ni por qué tuvo que ser exactamente de la manera en que fue. Conocí a Ryan cuando tenía 28 años. Él tenía 31. Era encantador de la forma específica en que los hombres son encantadores cuando quieren algo de ti. No deshonestamente exactamente, sino selectivamente. Te mostraba la versión de él mismo que era divertida y capaz y que mostraba interés en tus opiniones. Y al principio tenía cuidado de mantener la otra versión fuera de la vista. Nos casamos después de 2 años. Yo tenía 30. Había sido coordinadora de proyectos en una firma de arquitectura desde que tenía 24 años, subiendo hasta coordinadora senior, gestionando cronogramas y contratos de proveedores, y manteniendo proyectos de 6 cifras de colapsar. Era organizada, era competente, era, por cada medida externa, alguien que tenía su vida en orden. Ryan trabajaba en ventas, software de negocios a negocios, buen dinero, ingresos variables. Ganaba más que yo en sus buenos meses, y menos que yo en los malos. Y durante el primer año de nuestro matrimonio, las finanzas se sentían genuinamente compartidas. Teníamos una cuenta conjunta, ambos contribuíamos, hablábamos sobre lo que compramos, luego comenzó la pequeña erosión. Siempre comienza pequeño. Dejó de preguntar sobre las compras y empezó a anunciarlas. Un nuevo juego de palos de golf, un viaje de pesca de fin de semana, un televisor para el dormitorio en el que no se me consultó, instalado en mi lado de la habitación porque la luz era mejor. Cada cosa, individualmente, despreciable. Juntas, a lo largo de 18 meses, construyeron una imagen que no me dejé mirar directamente. Lo del supermercado había comenzado aproximadamente un año antes de ese martes de octubre. Hizo un comentario una mañana, de pasada, casual,
sobre cuánto estábamos gastando en comida. Estábamos gastando alrededor de $600 al mes, lo cual para 2 adultos y un primo visitante frecuentemente no era irrazonable. Lo señalé. Él lo desestimó y dijo, solo digo que tienes un gusto caro. Gusto caro. Como si estuviera comprando aceite de trufa y carne wagyu. Yo compraba pasta de la marca Kroger y cualquier pollo que estuviera en oferta. Me decía a mí misma que era estrés. Sus cifras habían estado bajas ese trimestre. Le di el beneficio de la duda porque lo amaba, y porque cuando amas a alguien, el beneficio de la duda se siente como generosidad. Toma tiempo darse cuenta de que solo era un préstamo por el que nunca dejaste de pagar intereses. Para cuando llegó octubre, había estado comprando la mayor parte de las compras durante 8 meses. No porque lo hubiéramos acordado, no porque fuera mi trabajo, sino porque si no lo hacía, el refrigerador permanecía vacío. Y yo era la que tenía hambre y iba a la tienda y lo llenaba. Ryan sabía esto. Creo que sabía esto de la misma manera en que la gente sabe las cosas que elige no reconocer. Completamente, en privado, en la parte del cerebro que funciona con lógica mientras la boca sigue insistiendo en la historia más cómoda. La historia cómoda, aparentemente, era que yo estaba viviendo de él. La historia cómoda valía humillarme frente a su primo para contarla. Bien, entonces diríamos la verdad. Tercera parte, la arquitectura de un plan. Aquí está lo que nadie te dice sobre el tipo de ira que surge de ser subestimado lentamente y sistemáticamente por alguien que duerme en tu cama. No se siente como fuego, se siente como claridad. No grité, no pasé la noche en vela redactando monólogos, no fantaseé con enfrentamientos dramáticos ni lancé nada contra la pared. Lo que hice esa primera noche, mientras Ryan estaba abajo viendo los resúmenes y Derek estaba en la habitación de huéspedes, y la casa hacía sus sonidos habituales de ignorancia pacífica, fue sentarme en mi escritorio con un bloc de notas y comenzar a escribir números. 8 meses de recibos de supermercado. Yo guardo mis recibos. Guardo todo, de hecho. Un hábito que desarrollé al principio de mi carrera cuando aprendí que las personas que pueden respaldar lo que dicen son las que continúan siendo creídas. Los tenía en una carpeta en el gabinete de archivos en el armario, organizados por mes. Los saqué y comencé a sumar. No te daré cada cifra, pero te daré el total. En los 8 meses entre febrero y octubre, había gastado $4,218 en comestibles para este hogar. No era un secreto, no era controvertido. Los números estaban en recibos que tenían mi nombre y mi información de tarjeta impresos, con sello de tiempo. En detalle, la contribución de Ryan en ese mismo periodo. 3 visitas a Costco. Las recordaba específicamente porque había hecho un espectáculo de cada una, totalizando aproximadamente $460. Casi todo había sido cerveza, toallas de papel y enormes cantidades de papas fritas y aperitivos congelados que compraba cuando esperaba a sus amigos. Subrayé la diferencia total 3 veces, $4,218. Luego, comencé a escribir un tipo diferente de lista, no para evidencia, para logística, porque Ryan había hecho una regla, y yo iba a seguirla perfectamente. La primera semana fui a Whole Foods, de forma específica y deliberada, porque tienen un sistema de etiquetado que me gusta, y compré un paquete de pequeños stickers redondos en 4 colores. Elegí verde para mí. Etiqueté todo lo que compré. Cada artículo en el refrigerador que me pertenecía recibió un sticker verde. Mi estante en la despensa. Consolidé todo lo que tenía a una mitad de un estante y puse una pequeña tira de cinta azul de pintor a lo largo del borde para marcar el límite. Compré un pequeño congelador de pecho en Facebook Marketplace por $65 y lo instalé en el garaje. Moví mis artículos de almacenamiento a largo plazo allí. Pechugas de pollo, verduras congeladas, la buena pasta que compré al por mayor. Cociné para mí cada noche, comidas adecuadas. Soy una cocinera decente, y no iba a castigarme solo porque estaba castigando la situación. Hice pollo marsala, hice una fritata de verduras asadas, hice un guiso de carne en la olla lenta un domingo que olía tan bien que se esparció por toda la casa, y me senté a la mesa de la cocina y lo comí con un libro, mientras Ryan, a 3 pies de distancia, comía un sándwich de gasolinera. Intentó 2 veces en esa primera semana tomar algo mío del refrigerador. La primera vez fue un recipiente de la ensalada de pasta que había hecho. La abrió, miró el sticker verde en la tapa y la volvió a poner sin decir nada. La segunda vez fue el buen aceite de oliva. Lo levantó, notó el sticker, lo dejó en su lugar. Usó el aceite vegetal barato de la parte trasera del gabinete que probablemente había estado allí desde antes de que me mudara. Pensó que esto era una fase. Podía verlo en su cara. Una especie de paciencia indulgente, como ver a un niño tener una rabieta que decidiste esperar que se le pase. Siguió esperando que yo cediera, que me riera, que apareciera con bolsas de la tienda y pretendiera que todo esto nunca había pasado. No cedí. Llevaba 3 semanas en la arquitectura, de algo mucho más grande que un desacuerdo sobre comestibles. Cuarta parte. La llamada telefónica. Era una noche de jueves. Estaba doblando la ropa en el dormitorio. Mi ropa, que había comenzado a hacer por separado,
otro pequeño ajuste, otro límite trazado con precisión. Cuando escuché a Ryan en su teléfono en la cocina, no estaba tratando de ser callado. Esa era la cuestión. Ya no intentaba ser callado a mi alrededor porque había dejado de pensar en mí como una persona que tenía pensamientos y reacciones y una larga memoria. Pensaba en mí como se piensa en los muebles. No bajas la voz alrededor de un sofá. Dejé la camisa que estaba doblando. Sí, Emily se encarga de todo. El asado, el macarrón con queso. Ya sabes cómo ella hace las zanahorias glaseadas con miel. Sí, todo. Sábado, 6 en punto. Dile a todos. Una pausa. Su risa. Por supuesto, ella siempre lo hace. Recogí la camisa de nuevo, la alicé y la coloqué en la pila. 20 personas. Su madre, Bárbara, sus 2 hermanos, 3 o 4 primos, Derek entre ellos, varias tías, tíos, los vecinos que la familia había adoptado a lo largo de los años. La cena de cumpleaños, el evento anual que él trataba como una producción, el tipo de reunión que requería días de preparación y cientos de dólares en compras y alguien que cocinara, limpiara, pusiera la mesa y lo hiciera lucir sin esfuerzo. Esa alguien fui yo, la que él le había dicho 3 semanas antes frente a un testigo que dejara de vivir de él y comprara su propia comida. Terminé de doblar la ropa, bajé las escaleras y abrí mi computadora portátil en la mesa de la cocina. Hice una hoja de cálculo. Quinta parte. 7 días. Quiero ser precisa acerca de lo que sucedió en los 7 días entre esa llamada telefónica y la cena de cumpleaños porque quiero que entiendas que cada cosa que hice fue deliberada, proporcional y completamente dentro de las reglas que el propio Ryan había establecido. No saboteé nada, no escondí comida ni alteré ingredientes. No contacté a su familia ni les advertí ni construí ninguna coalición externa. No lo necesitaba. Simplemente seguí cumpliendo su regla. El lunes, transferí $200 de mi cuenta corriente a mi cuenta de ahorros. Dinero que de otro modo habría gastado en comestibles para una cena familiar. Anoté la transferencia en un pequeño cuaderno que había comenzado a llevar. El martes, confirmé conmigo misma que no tenía ninguna obligación, legal, moral o marital, de cocinar una comida para 20 personas. Por órdenes explícitas de un hombre que había declarado públicamente que ya no era bienvenida para usar las compras compartidas. No estaba violando ningún acuerdo, estaba honrando uno. El miércoles, limpié la cocina, a fondo, como siempre lo hacía porque la cocina seguía siendo mi espacio también, y cuido de las cosas que comparto. Simplemente no iba a llenarla con comida que no fuera mía. El jueves, Ryan me preguntó casualmente si necesitaba dinero para comprar comestibles para el sábado. Lo miré. ¿Mis comestibles? Un destello. ¿Para la cena? Pensé que estábamos comprando nuestra propia comida. Dije que esa era tu regla. La he estado siguiendo. Su mandíbula se tensó. Eso era para las compras regulares. Esto es una cena familiar. Tu cena familiar, dije. ¿De quién será la comida? Se alejó. El viernes, su madre llamó a la línea de casa. Barbara Calloway era una mujer que realmente me había gustado alguna vez. Una mujer robusta y práctica de Knoxville que había criado a 3 hijos mayormente sola y tenía un detector muy afinado para la tontería. Habíamos tenido una buena relación en los primeros años de mi matrimonio con su hijo. Se había enfriado a medida que el comportamiento de Ryan escalaba, no porque Bárbara se hubiera vuelto en mi contra, sino porque no se había vuelto hacia mí. Y en estas situaciones, la neutralidad es su propio tipo de abandono. Quería confirmar la hora y preguntarme si había algo que pudiera traer. Bárbara, dije, y mantuve mi voz muy tranquila. Creo que deberías preguntarle a Ryan sobre los arreglos. Una pausa. ¿Está todo bien, Emily? ¿Por qué no le preguntas a Ryan sobre la cena? Repetí. Otra pausa. Más larga. Está bien. Colgué y me preparé una taza de té. La mañana del sábado llegó como llega toda rendición. Ordinaria. Cielo de octubre brillante. El olor a café, que Ryan ya había preparado para sí mismo en la cocina. Vertió su taza y se apoyó en el mostrador con la facilidad de un hombre que ya había ganado, que no podía imaginar el paisaje de un mundo donde no lo había hecho. «Gran día», dijo. «Tú tienes todo cubierto, ¿verdad?» Miré arriba desde mi tostada. «No», se rió. «Vamos». «¿En serio?» No estaba bromeando. La risa se desvaneció. «Emily, mi familia llega en 6 horas. Has tenido 3 semanas para planear esto». Se acercó a mí, no amenazadoramente, solo instintivamente, como suelen hacer los hombres cuando esperan que la proximidad produzca conformidad. «No es gracioso. No estoy riendo», dije. «Me dijiste que comprara mi propia comida. Lo hice. Todo en esta cocina que me pertenece tiene un sticker verde, y nada de eso estará en la mesa esta noche. Esa es tu regla, Ryan. La hiciste frente a Derek. La hiciste de forma clara. La he honrado». Levantó su teléfono. Observé cómo su rostro cambiaba mientras comenzaba a llamar a restaurantes, servicios de catering, tiendas de comestibles con mostradores de delicatessen. Era un sábado a finales de octubre, temporada de fútbol, fin de semana de Halloween, la superposición de una docena de eventos diferentes. Y cada lugar que podría haberlo ayudado estaba reservado o le daban precios que lo hacían palidecer. A mediodía, había pasado 3 horas al teléfono y no había conseguido nada excepto una promesa de un mediocre restaurante italiano que tal vez podría hacer un pedido parcial si volvía a llamar antes de las 2. A las 12:30, vino a buscarme en la sala de estar donde estaba leyendo. «Hiciste esto a propósito», dijo. «Dejé mi libro. Seguí tu regla», dije. «¿A propósito?»
Sí, de la misma manera en que tú hiciste esa regla a propósito. De la misma manera en que lo dijiste lo suficientemente alto para que Derek oyera a propósito. De la misma manera en que has estado diciendo que me apoyas mientras yo he gastado $4,000 en víveres para esta casa en los últimos 8 meses a propósito. Su rostro hizo algo complicado. Eso no quería decirlo así. Tengo los recibos, dije. Son 8 meses. Estaría encantada de mostrarlos. Se quedó en la puerta de la sala de estar y no dijo nada durante un largo momento. Necesito que me ayudes a resolver esto, dijo finalmente. Su voz había perdido su filo. Lo que había debajo era más pequeño. Sé que lo haces, dije, y volví a tomar mi libro. Sexta parte, las 5 en punto. Comenzaron a llegar a las 5:30. Bárbara primero, con un plato tapado de algo. Resultó ser cazuela de judías verdes porque Bárbara siempre traía algo incluso cuando le habían dicho que no. Los hermanos de Ryan, Marcus y Joel, con sus esposas y un total de 4 hijos que inmediatamente se dispersaron por la casa. La tía Linda, que anunció su llegada con una declaración sobre el tráfico. Derek, que había estado quedándose en la habitación de huéspedes y por lo tanto tenía un asiento en primera fila para las últimas 3 semanas y se posicionó silenciosamente en la entrada, como alguien que sabía que estaban a punto de presenciar algo importante. Entraron preguntando por el olor. ¿Qué olía también? ¿Era el asado? La casa no olía a nada porque no se estaba cocinando nada. La estufa estaba fría. El horno estaba frío. Las encimeras estaban desnudas excepto por un tazón de gourds decorativos que había colocado en septiembre y nunca moví. Linda empujó primero la puerta de la cocina. Tenía un don para liderar la carga hacia las habitaciones. Se detuvo en seco. El silencio se extendió desde la cocina hacia afuera, viajando a lo largo del pasillo y entrando en la sala de estar como una corriente. Lo escuché suceder. La conversación se detuvo en secuencia, cada una desvaneciéndose mientras el silencio pasaba. Bárbara entró en la puerta de la cocina. Miró las encimeras vacías, la estufa fría, el horno vacío. Miró a Ryan. ¿Qué está pasando? Ryan estaba de pie en el centro de la cocina con la quietud específica de un hombre cuya historia acaba de agotarse. Forzó una risa, la clase que se supone que implica que todos los demás están sobrereaccionando, y dijo, «Ha habido un malentendido». «No», dije. Todas las miradas se giraron. Estaba de pie al borde de la cocina. No me había movido de donde había estado de pie durante los últimos 10 minutos, esperando. Llevaba el suéter de gracia que uso en las noches ordinarias. No me había arreglado. No sentía la necesidad. Mantengo mi voz nivelada, no fría, nivelada. La forma en que hablas cuando quieres que la gente escuche cada palabra. Hace 3 semanas, Ryan me dijo frente a Derek, lo suficientemente alto para que todos en la cocina pudieran oír, que comprara mi propia comida y dejara de vivir de él. Así que eso fue lo que hice. Mis compras tienen stickers verdes. Mi estante está separado. Cociné mis propias comidas. No gasté un solo dólar en comida para esta cena, porque esta cena pertenece a las personas que fueron invitadas por el hombre que me dijo que estaba viviendo de él. Una pausa. Tengo los recibos, añadí. Si alguien quiere ver cómo se ven $4,000 en víveres compartidos. La habitación estaba muy callada. Derek, junto a la entrada, asintió una vez. Dijo eso. Dijo, estuve allí. La cara de Bárbara no se desmoronó. Hizo algo más definitivo que desmoronarse. Se asentó en un tipo de reconocimiento helado, como una puerta cerrándose silenciosamente en una habitación que decidiste que habías terminado. Ryan, su voz era muy calmada. ¿Es cierto? Fue solo un argumento. Invitaste a 20 personas, dijo Bárbara con la voz que debe haber utilizado cuando sus hijos eran niños y habían hecho algo que ella les había dicho específicamente que no hicieran. A la casa de tu esposa, después de decirle que había estado viviendo de ti y luego esperabas que ella cocinara de todos modos. La cocina quedó absolutamente en silencio. Marcus, el hermano mayor de Ryan, lo dijo en voz baja, a nadie en particular. Hombre, solo ordena las pizzas y discúlpate. Parte 7. Tarifas de entrega y silencio. Así fue como sucedió. Ryan Calloway se quedó en la cocina que esperaba que yo llenara y gastó $432. Lo sé porque el recibo estaba en la encimera la mañana siguiente. En entregas rápidas de 2 restaurantes diferentes, más propina, más las tarifas de entrega que se acumulan cuando ordenas un sábado por la noche sin previo aviso. La comida llegó en etapas. No había pieza central, no había asado, no había nada glaseado con miel. Había cajas de pasta, recipientes de cartón de ensalada y 2 grandes pizzas para los niños. Y todos comieron en platos de papel en la mesa de la cocina y en la mesa del comedor con la hoja insertada. Y la conversación tenía la cuidadosa calidad silenciosa de personas siendo muy deliberadas sobre lo que elegían hablar. Bárbara me apartó antes de que alguien tocara la comida. Nos paramos en el pasillo cerca de la parte inferior de las escaleras, y me miró durante un largo momento con la expresión de alguien que ha estado haciendo matemáticas durante 3 semanas en su cabeza, y finalmente ha llegado a un número que no le gusta. Debería haber estado prestando más atención, dijo. Lo siento, Emily. No tienes que disculparte por él. No me estoy disculpando por él, dijo. Me estoy disculpando por no preguntarte cómo estabas antes. Puso su mano brevemente en mi brazo. Has estado haciendo estas cenas durante 4 años. He comido en tu mesa durante 4 años. Se detuvo. Debería haber dicho algo antes de que llegara aquí.
No tenía nada que decir a eso. No estaba equivocada. Después de la cena, después de que los parientes salieron con sus sobras y sus platos de papel, y sus expresiones cuidadosamente mantenidas de normalidad, después de que Derek se retirara a la habitación de huéspedes, después de que la casa se quedara en silencio, Ryan estaba de pie en la cocina mirando las encimeras, que estaban cubiertas de recipientes de comida para llevar, y cartón en lugar de platos. Me miró. ¿Era realmente necesario todo esto?, preguntó. Pensé en qué decir. Pensé en $4,218. Pensé en las noches de martes en Kroger, las bolsas pesadas en mis brazos, eligiendo el pollo en oferta. Pensé en cada cena que había cocinado, y en cada plato que había lavado, y en cada mañana que había llenado el café antes de que él se despertara sin que se me pidiera. Y pensé en la voz que había utilizado cuando lo dijo lo suficientemente alto para que Derek lo escuchara. Pensé en cómo, durante 3 años, había tratado mi propia casa como un trabajo del que no estaba permitida sentirme orgullosa. Me dijiste que dejara de vivir de ti, dije. Recogí mis llaves del gancho cerca de la puerta. Así lo hice. Epílogo. Después de la casa. Eso fue hace 14 meses. Te contaré lo que pasó brevemente, porque probablemente te estés preguntando. Ryan y yo fuimos a 3 sesiones de terapia de pareja con una terapeuta llamada Duerta. Marlene Fossi, que tenía su maestría de Vanderbilt y 15 años de experiencia, y la calidad precisa de paciencia que proviene de haber escuchado cada versión de cada historia. No fue cruel con Ryan. Tampoco se dejó engañar por él. En la segunda sesión, usó la frase, ella siempre ha sido dramática. Y la doctora Fossi respondió con suavidad, pero sin vacilar. Ryan, las personas dramáticas no mantienen 8 meses de recibos. Eso no es drama, eso es documentación. Le pidió que articule lo que creía que yo contribuía al hogar. Comenzó con sus ingresos. Ella esperó. Se quedó sentado con la pregunta un largo tiempo. No pudo terminar la lista. No fuimos a una 4ª sesión. No porque la terapia fallara, sino porque la terapia funcionó. Nos mostró a ambos con la claridad limpia de un ojo externo, cómo se había visto el interior desde el principio. Ryan también lo vio. Lo creo. No creo que fuera un monstruo. Creo que era un hombre que había sido permitido ser desconsiderado durante tanto tiempo que la desconsideración se había vuelto estructural, por tanto, invisible. No quería demolerlo. Yo sí. Me mudé en diciembre. Encontré un apartamento en el lado oeste de la ciudad, en el 2º piso, con buena luz. Una cocina con espacio en la encimera que no tenía que compartir. Hice pollo marsala la primera noche. Lo comí sola en mi propia mesa con un libro y una copa de vino, y el raro silencio específico de una vida que finalmente tenía sentido. Derek, por lo que vale, me envió un mensaje cuando escuchó que nos estábamos separando. Te merecías algo mejor. Lamento no haber dicho algo antes. Lo aprecié. Le dije que así era. Bárbara aún me envía tarjetas en mi cumpleaños. No tiene que hacerlo. Le dije que no tenía que hacerlo. Aún así, las envía. El gabinete de archivos con los recibos de supermercado sigue en el armario de mi nuevo apartamento. Ya no los saco. No los necesito. Cumplieron su propósito. Recientemente le contaba a una amiga sobre todo esto, sentados en mi mesa de cocina, la misma mesa que moví desde la casa, la que Ryan siempre decía que ocupaba demasiado espacio. Y ella me preguntó si alguna vez lamenté cómo lo manejé. Si deseaba haber dicho algo antes, haber luchado más fuerte, haber trazado la línea de otra manera. Pensé en ello durante un momento real. No, dije, porque si hubiera gritado, él me habría llamado loca. Si hubiera llorado, lo habría llamado manipulación. Si hubiera presentado las pruebas con calma, él lo habría llamado dramático. Levanté mi café. El único idioma con el que no podía discutir era el suyo. Ella asintió lentamente. Le diste exactamente lo que pidió. Hasta el último sticker, dije.